Hola, mi nombre es Néstor Carrillo. Quiero darte la bienvenida a Amor Épico. Yo creo que algo increíble sucede cuando podemos ver cómo nuestra historia se encuentra con la historia de Dios. Y creo que una de las mejores maneras de poder recontar y ver nuestras historias desde una perspectiva diferente es en conversaciones simples, personales y genuinas. De donde sea que nos estés escuchando, siéntete libre de dejar un comentario, una pregunta, y si disfrutas de este contenido, ayúdanos dándole like y compartiéndolo con tus amigos. Hoy me encuentro con una persona muy especial, es mi hermana, Stephanie Carrillo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, creo que es importante para muchos, la cuestión de las expectativas. Y creo que es importante porque tiene que ver con la identidad. Y probablemente es muy relevante, tal vez porque somos de una generación que tal vez ha batallado mucho con las expectativas y una generación que tal vez cambió mucho a diferencia de la generación previa. Y, y especialmente porque tanto ella como yo y como muchos de los que están escuchando sabemos también, han sido parte de un contexto religioso, un contexto cristiano. Y muchas veces las expectativas pueden verse amplificadas cuando vivimos en un contexto religioso, en un contexto cristiano. Y creo que es un buen tema para platicar y para pues, dialogar y ver qué es lo que podemos ofrecer como ayuda para aquellos que están todavía eh, tratando de navegar este mar un poco difícil de las expectativas, de nuestra identidad. Y creo que va a ser pues una plática muy interesante. Bueno, antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la Iglesia Renuevo La Paz. Además de ser pastor, soy diseñador gráfico y pues ahora estoy comenzando con este podcast que ya tenía mucho tiempo deseando poder comenzar algo y poder invitar a algunas personas, platicar y simplemente encontrar la historia de Dios a través de cada una de la historia de las personas. Y pues hoy me acompaña mi hermana, Stephanie Carrillo, Hola. y voy a dar un tiempo para que ella pueda presentarse y puedes decir lo que tú quieras acerca de ti. Nada. Yo soy Stephanie Carrillo. Pues como dijo mi hermano, pues, soy hermana de Néstor. eh, y pues igual que como él dice, yo también estoy pues con expectativas sobre el tema, sobre el podcast. Pues actualmente yo me dedico a cuidar a mi niño y soy maestra de educación física, no ejerzo, pero me estudié para eso y pues esperemos también que haya alguna manera de aplicarlo de alguna forma en algún momento. Bueno, Sarai, obviamente conozco tu historia. Vivimos casi juntos. Y he visto muchas de las cosas que has hecho, pero también sé que hay muchos deseos en tu corazón de proyectos que emprender o cosas que hacer. Eres madre, también pues estudiaste una carrera, ejerciste por poco tiempo, creo que tuviste un equipo de fútbol, ¿no? Con algunos niños. Cuéntame, ¿cuáles han sido algunas de las expectativas que has enfrentado a través de esta última parte de tu historia? En estos últimos, pues basándome en este último tiempo, más que nada ha sido ya en la etapa de mamá. Es más que nada una expectativa que yo misma me generé. A lo mejor no, en este caso no siempre son expectativas externas que sí influyen, obviamente, el que van a decir cómo soy de madre, si lo estoy haciendo bien, qué se espera de mí, qué espera pues mi pareja de mí, qué espera mi mamá de mí. Eso para mí sí ha sido causa de como que me presiono yo sola, pero también he aprendido a lidiar con eso y a pensar que, que las expectativas a lo mejor que nosotros creemos que la gente tiene de nosotros nos terminan afectando más que que las que en realidad existen, pues. Este, y actualmente la expectativa nada más que yo creo que últimamente me ha presionado es la expectativa de ser una buena mamá, de cómo en este mundo que está cada vez más corrompido, cómo voy a criar a un hijo, qué valores y cómo hablarle de los valores y incluso de la doctrina de Dios, cómo manejarla.
Esa es pues actualmente es la expectativa que a mí me atañe, me presiona, no sé cómo, cómo deshebrarlo. Interesante porque ahorita que decías que pues esa cuando entraste a la etapa, ¿no? Como mamá. Y yo creo que el inicio de etapas es cuando comenzamos a tomar como expectativas, ¿no? Cuando iniciamos algo nuevo. En mi caso fue, por ejemplo, comenzar como pastor de una iglesia. Yo tomé, o me nombraron pastor de Renuevo La Paz el primer día que transmitimos en vivo debido a la pandemia, debido a que ya no se permitía reunirnos como iglesia. El primer día que tuvimos que transmitir el servicio en vivo, ese día me nombraron como pastor. No recuerdo si fue la primera semana o la segunda semana que me nombraron, pero fue entre los primeros 2 días. Y fue algo súper interesante y súper difícil porque uno tiene expectativas, ¿no? De cómo van a funcionar las cosas. Yo estaba estudiando para ser pastor, llegó el momento y uno tiene ideas, ¿no? Ok, va a ser de esta manera, pero yo nunca me imaginé que Dios me iba a entregar un pastorado en una pandemia. Online. Y totalmente algo nuevo, en línea, cuando no podíamos reunir como iglesia, tuvimos que dejar el edificio de la iglesia donde nos reuníamos porque nos seguían cobrando renta. Y las expectativas que yo tenía de continuar a lo mejor con lo que hacíamos antes y todo eso. Entonces, es como el entrar a una nueva etapa o la preparación para entrar a una nueva etapa, el comenzar algo nuevo, el adentrarnos a un terreno desconocido, creo que es ahí donde más como surgen expectativas de pensar qué es lo que se espera de mí, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿Debo continuar haciendo lo que han hecho otros o debo hacer algo nuevo? Eh, y sí, es sumamente difícil. Déjame preguntarte cómo has enfrentado todas esas expectativas. De hecho, de hecho, sí, sí ha sido difícil porque como te digo, a raíz de que tuve al niño me volví muy miedosa, tomando en cuenta como que una expectativa no solo te genera pues la expectativa como tal, el qué pasará o el qué vendrá, cómo lo voy a manejar, sino que yo creo que intrínseco viene con un miedo. Miedo a fracasar, miedo a no saber cómo manejarlo. Yo, hablando por mí, ¿no? Miedo a fallar, obviamente, y no cumplir con lo que creíste que iba a ser, como dices tú, que cuando fuiste pastor, como que ya se tiene un esquema de lo que se espera, de lo tradicional, de lo que como debiera ser, hago comillas. Y el miedo a lo que voy es enfrentarte a lo nuevo, como dices tú, cuando te nombraron pastor, que empezó la pandemia y todo, obviamente todo se empezó a hacer por redes y a lo mejor dices tú, bueno, y todo lo que imaginé y todo lo que pensé, ahora cómo lo hago, es igual como mamá, yo pensé, yo siempre tuve el deseo de ser mamá, incluso cuando ya había perdido dos embarazos y con Abner fue como a asustarme aún más. ¿Por qué? Por tener ese temor de ya perdí dos, ahora tengo tengo que hacerlo extremadamente bien porque ya había pasado por cosas así feas, pues entonces para mí era principalmente el ahora hacerlo muy bien, porque como había sido muy difícil para mí ser mamá, ahora que ya era un hecho, pues obviamente no quería fracasar. Y en cuanto a lidiar, yo creo que no lidié, no lidié con ello hasta que caí en depresión, caí en crisis de ansiedad por no saber procesarlo, por estar demasiado afanada en querer hacerlo bien y más que nada por querer estar bien para él, para todos, olvidándome de que no tenía que cumplir a lo mejor con ninguna expectativa. Pero, pero así fue, o sea, mi manera de lidiar un poco con ello, si esa es la pregunta en sí, pues ha sido agarrándome de Dios, pidiéndole a Dios que siempre que es más que nada sabiduría y mucha paciencia. He pedido mucha paciencia, básicamente. Sí, y sí es cierto eso que mencionas de que va muy de la mano el temor, las expectativas. Porque no tuviéramos expectativas y no tuviéramos como un estándar de lo que creemos que está bien o cómo debe ser hecho. Y sí está bien presente el temor a fallar.
el temor, y creo que es bien importante como identificar los temores, porque pueden ser diferentes, puede ser el temor a fallar, pero ¿por qué? ¿Tienes miedo a fallarle a las personas? ¿O tienes miedo de que tu imagen se vea lastimada? ¿O tienes miedo de que en realidad no hacer las cosas bien, a lo mejor poner en peligro a las personas que dependen de ti o que estás cuidando? Entonces, creo que hay temores genuinos, pero también hay temores que Psicológicos. nacen, ajá, que nacen de una mala perspectiva de nosotros o de las personas o de lo que Dios nos ha dado en nuestras manos para administrarlo. Y en mi caso es eso. Como pastor, si yo dejo que el temor a decepcionar a las personas me domine, voy a tratar de complacer a todos y al final probablemente no voy a hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Y es como que bien difícil navegar entre todo eso porque entran las emociones, entran las relaciones, ¿no? Con personas que... y siempre estás a lo mejor escuchando cosas que te hacen pensar que las personas esperan algo de ti y que a lo mejor tú no lo estás haciendo. Entonces siempre es como difícil esa parte y juega mucho con tu inseguridad, con tu identidad. Y qué importante es por lo menos estar consciente de eso, como decías, ¿no? Que están muchos temores y qué importante es como poder enfrentarlos de una manera correcta y quitar a lo mejor las cosas equivocadas, las creencias equivocadas y encontrar, como tú decías, ¿no? Agarrándonos de Dios, buscando la dirección de Dios. Y yo lo veo así como es renunciar a todas las demás expectativas, incluso las mías, y preguntarle a Mm. una sola persona, a Dios, ¿no? Es, ok Dios, pues tú eres Dios, tú me diste esto en mis manos, tú pusiste esta responsabilidad, tú tienes un llamado para mí, ¿qué es lo que debo hacer, no? Qué es lo que tú esperas de mí? Porque Dios no nos va a dar una expectativa que no podemos cumplir. O sea, Dios no va a poner en nosotros una carga tan pesada o una carga que no va de acuerdo a lo que Él ya nos ha dado, ¿no? Al diseño que Él ya nos ha dado. O no nos va a dar algo a lo cual Él no nos va a acompañar. No sé si me explico. Y yo creo que eso nos libera mucho de, de lidiar con esos temores y expectativas. Déjame ir un poquito más profundo, más personal. Bueno, Llorando ahorita. dependiendo de qué tanto quieras compartir. Este, cuando, por ejemplo, cuando enfrentabas esas expectativas, era fácil como distinguir de quién venían, si eran tuyas, si eran de otras personas, o si eran a lo mejor generales. Yo creo que una persona nunca te va a decir directamente, espero esto de ti, ¿no? Porque sonaría también mm, muy demandante o algo así. Pero si tú pones mucha atención en las charlas que tienes con otras personas, en este caso, por ejemplo, si yo soy una persona que me gusta ver contentas a las demás personas, que me gusta que se sientan cómodas, que se sientan completas, que se sientan plenas, no sé, este, por ejemplo, mi mamá, y si mi mamá me hace un comentario de, oye, qué chido se me haría que hicieras tal cosa o que lograras tal cosa. No me lo dijo como tal, ni como una exigencia. Pero cuando una persona quiere agradar, sobresalir, este, que miren como lo que haces o este, hacer feliz a alguien por medio de algo que tú pudieras hacer, por medio de algo que tú les pudieras compartir. Entonces a la hora de ella externar, es un ejemplo, ¿no? Me gustaría tal cosa o que lograras tal cosa o que, bueno, como que uno lo adopta. No sé, a mí me pasaba como que lo adoptaba y decía yo, ahora tengo que lograr esto o tengo que poder hacer esto porque sé que eso le haría feliz, porque sé que eso haría que me admirara a lo mejor un poco más. Yo creo que siempre también las expectativas, como decías, van un poco agarradas de las manos de los temores, un poco búsqueda de aceptación, un poco búsqueda de sé que lo puedo lograr y todo eso en conjunto genera presión, pues. Entonces yo creo que si tú me dices a mí, no, yo pienso que estaría chido, que tuviéramos, no sé, un ministerio que cumpliera tal cosa o dirigido para tal. Para mí ya se convierte en un proyecto y, oye, qué padre sería y mucha motivación. Y a la hora de ver que no lo puedo cumplir o no sentirme capaz, es donde
te frustras a lo mejor un poco porque dices, no estoy cumpliendo con las expectativas de lo que se requiere para lograr tal cosa. No es algo que tú me hayas exigido o que mi mamá me haya exigido, pero es algo que yo a lo mejor yo adopto porque quisiera lograrlo. Pues de ahí, yo creo que de ahí nace más que nada. Y aparte, pues el querer, el simplemente querer hacer las cosas bien. Ujú. Sí, creo que para poder tal vez abordar el tema desde otro punto, creo que sería bien interesante como voltear la pregunta, ¿no? En algún punto te has visto a ti misma poniendo expectativas en otras personas? ¿O te has dado cuenta que en algún punto pusiste expectativas en alguien y que esa persona las tomó y que a lo mejor no debía haberlas tomado? Sí siento, sí siento que puedo influenciar mucho a la gente. Y como volvemos a lo mismo, no exactamente con expectativas y diciendo espero esto de ti, exactamente como tal, pero sí aconsejando, ¿no? Entre comillas, y no mal, según yo, o sea, obviamente siempre trato de aconsejar bien. Sí, sí creo que he influido en personas para bien, no soy perfecta, obviamente también creo que en algún momento de mi vida influí en personas para mal, pero sí creo que lo haya hecho una vez. No sé si también haya generado presión o no, pero sí, sí vi personas que hicieron cambios pues a causa de lo que yo les compartí. Y no sé si ellos sintieron que cumplían con esas expectativas. Sí, sí, yo hablaba a lo mejor distinguir algún momento en cuando fue algo malo, cuando tú te diste cuenta, híjole, estoy poniendo expectativa, estoy esperando algo de esta persona que no debería esperar porque esta persona no está diseñada de esta manera o Dios no la creó o Dios no lo llamó a hacer esto o estoy pidiendo algo de esta persona que no va de acuerdo con su personalidad o con, ¿Entendí? no sé, con su llamado y a lo mejor estoy poniendo una carga que no va a poder levantar y que a lo mejor es una carga con la que yo tengo que ayudar. Sí, me pasó con una amiga y no sé si va también por ese lado o que quede con la pregunta, ¿no? Pero el yo querer que ella fuera o hiciera las cosas que yo pensaba que eran correctas, ya sea que por lo que pienso, por el conocimiento que tengo de Dios, por cómo está la sociedad, porque también esa persona ya tenía hijos y yo decía, yo creo que eso es lo correcto y deberías y hacer y bla, 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 bla. Y terminó mal, terminó mal porque pues esa persona no pensaba igual que yo y no podía obligar a nadie y yo misma me generé también esa expectativa de querer cambiar a esa persona porque yo sabía que era lo bueno, yo creía saber que era lo bueno y lo correcto. No lo hice en mal, lo hice para bien, pero pues cuando la persona no tiene las mismas convicciones que tú, pues tiendes a, obviamente, a tener diferencias pues en este caso, pues terminó sabiendo. Mm. Y así esa pregunta, más que nada, porque yo sí tengo a lo mejor identificadas algunas cosas que yo sí he puesto sobre otras personas, pues como pastor, y no solamente como pastor, sino también soy maestro de la Biblia y también de algunas otras materias que de repente me invitan ahí a la huerta, Escuela de Misiones y Ministerio Pastoral, haciendo publicidad. Este, y algo que me pasaba mucho, voy a decir esto y a lo mejor se va a escuchar mal. No lo digas. Yo sé que Dios me ha dado inteligencia y que me ha dado la capacidad de... Y lo digo porque también lo han comentado otras personas, a veces de am, tomar ideas complejas y expresarlas de una manera sencilla, a través de una frase o a través de una imagen o de una parábola, de una ilustración, etcétera. Entonces cuando estaba enseñando la clase de predicación de mensajes bíblicos o alguna clase similar, yo me daba cuenta que esperaba de las personas lo mismo que a lo mejor espero de mí mismo. Eh, Esperaba que fueran tan, no sé, que el mismo factor X que le llaman algunos que yo tengo, que lo tuvieran esas personas o que lo hicieran igual que yo. Y estaba poniendo expectativas en personas que no debía poner porque están simplemente cableados de manera diferente, por decirlo así, ¿no? Programados. Cómo Dios nos diseñó, pues programados de una manera diferente. Había personas que eran más buenos contando historias, como cuando contabas de Cheque, ¿no? Algunos conocen a Ezequiel, un Sí. compañero de la huerta del instituto.
Era muy bueno en contar una historia de la Biblia Hacer la novela. como si fuera una novela. Entonces él era muy bueno en eso y era muy bueno en tomar la atención de las personas por la manera en la que hablaba y por la Sí. manera en la que te contaba. Podía tomar una historia larga y la contaba de una manera que era interesante. Entonces había otro de los chavos que era... eh, tenía la capacidad de memorizarse un mensaje sin necesidad de escribir notas. Y yo siempre le decía, escriban sus notas. Y cuando esa persona me entregaba notas, me molestaba, ¿no? Entonces, eh, y obviamente esas son las cosas en las que soy consciente, pero sé que hay otras cosas en las que a veces somos inconscientes, ¿no? Que a lo mejor no estamos identificando que estamos poniendo expectativas sobre alguien. Y curiosamente y lamentablemente pasa más en las personas que amamos, en las personas más cercanas. Ujú. A veces no nos damos cuenta, pero a veces ponemos en ellos expectativas que no deberían estar ahí o que no pueden cumplir. No sé si como mamá, ahora como tú decías, no, a lo mejor tú todavía no, pero ¿crees tú que podría... Es algo que tienes que tener cuidado el poner expectativas sobre tu hijo y en qué sentido sientes como que estás a lo mejor cayendo un poco en eso? Pues ahorita todavía está chico, pero siento que desde bebé va a sonar muy a cliché o muy... Pero yo desde chiquito, yo pensaba que los bebés desde meses ya te entendían y eso que había convivido con bebés, pues, ¿a qué voy con esto? Que yo desde chiquito, Abner, yo siento que le he exigido mucho, como que lo he regañado, como... Siento que aprendió cosas muy rápido, no digo porque no sea inteligente, sino que también pienso que le exigimos mucho. Entonces, últimamente no me quiero, las mismas expectativas que yo tengo de mí misma como mamá, no me quiero volver una mamá súper permisiva o que permite berrinches y ese tipo de cosas. Pero sí creo que se tiene que cuidar mucho es una línea muy delgada entre respetar su individualidad como hijo, porque es mi hijo, pero también entiendo que es un individuo y sé que cuando una mamá está muy encima también de un hijo, ahorita es normal porque es un pequeño pues, pero se genera también un poco de dependencia, un poco de mamitis como le llaman, yo la sufro. Entonces, sí quisiera, yo tengo expectativas porque yo siento y estoy segura que Abner es un niño muy inteligente, es un niño muy adelantado y sé que tengo que causar eso, entonces esa inteligencia que sé que él tiene y esa chispa y ese que todo el tiempo anda así, sé que tengo que encauzarlo de alguna manera, pero no quisiera también como meter mi cuchara de más y hacer algo que yo quiera con él y no dejar que él haga lo que él quiera, claro, dentro de los parámetros de lo correcto. Ujú. Yo creo que yo fui un niño así, de esos de que que constantemente le dicen, ah, eres muy inteligente y vas a hacer esto y vas a hacer el otro. Yo recuerdo cuando estaba chico me decían mucho eso. Mis tíos me decían, ah, es muy inteligente, porque sabía dibujar, porque sabía... Música, hay unos videos donde recito algunas poesías y todo eso. Entonces era como que también en algún punto, sí. pues las mamás no así son de que te empujan a hacer cosas, a participar en obras de teatro, a dibujar, en algo de la música. Y recuerdo cuando era niño era muy activo en todo eso. Y recuerdo constantemente me decían, ah, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Especialmente en la iglesia. Especialmente porque tenía esos talentos de aprender cosas rápido o desarrollar talentos rápido. Eh, Me decían constantemente, ah, vas a hacer esto, vas a ser un pastor, vas a ser un líder, o vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Y constantemente me invitaban a ser líder, a hacer todas estas cosas. Y creo que creo que tiene pros y contras. Creo que eso me ayudó mucho a atreverme a hacer ciertas cosas, pero al mismo tiempo eh, es difícil no dejarte llevar por eso, pues es difícil no dejar que te influencien, ah, no, sí, sí puedo hacerlo. Pero también había momentos cuando fallaba o cuando no podía cumplir esas expectativas, donde me sentía un total fracasado. Y todavía esos sentimientos todavía tengo, Sí. yo creo que muchos, Rondan. yo creo que muchas personas, yo creo que muchos hombres adultos y mujeres adultas todavía luchan a veces con ese sentimiento de sentirse fracasados, de ver todo a lo mejor el potencial que teníamos y que ahora a lo mejor no, tal vez no estamos viviendo, ¿no? No estamos haciendo lo que soñamos en un principio o todo lo que podíamos hacer.
Y sé que en parte es comprender y es madurar y es comprender la diferencia de etapas. Por ejemplo, cuando uno es adolescente joven, tienes todo el abanico de posibilidades, ¿no? Puedes dedicarte a lo que Y quieras, no aprovechas ni una. pero conforme vas creciendo tienes que irte enfocando porque no puedes abarcar todo, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? A lo que voy es que muchas de estas cosas de no cumplir todo lo que soñamos tiene que ver con crecer porque no puedes dedicarte a todo, tienes que enfocarte en algo. Este, es importante, pero también hay otros aspectos, ¿no? De que está todo esto, pues, de que crecimos con esa idea de no, puedes hacerlo y... Eso es lo que estoy, por ejemplo, ahorita que se haciendo todo eso, también creo que nos tocó estar, crecer en en un punto donde, donde todo está cambiando y muy rápido. O sea, desde la tecnología, desde leyes, desde comportamientos, desde todo. Y no es un cambio tan lento como se miraba antes, porque ahora con las redes, con todo eso, una costumbre o un gusto se difunde, se hace viral, y ya se convierte en una conducta, en algo que se añade a a nuestro, a nuestra cotidianidad, no sé cómo se diga. Entonces también eso va generando cosas. Yo pienso que nuestra generación es una generación con cierta cantidad de gente frustrada porque crecimos con lo tradicional, se trabaja así, se hace así, tienes que cumplir esas expectativas, tienes que ser mamá a tal edad, porque a lo mejor no está como muy establecido y dicen, pero ahora ya muchas mujeres no quieren ser mamás hasta más grandes, quieren viajar, quieren salir, cuando antes era rápido, uno quería tener ya su familia y todo. También yo creo que tiene que ver un poco con el sentido de pertenencia, ¿no? Pero pienso que es una generación que sí tiene cierta cantidad de gente que lidia con frustraciones y que lidia con mucha ansiedad también, con mucha depresión a causa de lo mismo, que a lo mejor uno no lo nota, porque como te digo, en esta generación todo va muy rápido y nosotros ya somos oldies, nosotros ya somos, pero los chavillos de ahorita van bien rápido, pues, y es a lo que voy. Ahorita tú aprendiste a trabajar de una manera y tienes que ir a una oficina y estar metido o ir, no sé, donde te guste un trabajo, una escuela o tal. Pero ahorita ya todo, hay mucha gente que ya trabaja por redes, ya trabaja, Mm. y mucha gente que no sabe todo eso porque creciste en otra generación, tienen ese choque también. Y pienso que también es un factor de que mucha gente de nuestra generación, un poquito más atrás también, que están pasando por ese tipo de frustraciones. Cuando hablamos acerca de expectativas, me recuerda mucho a Juan el Bautista, el primo de Jesús, ¿no? Su historia es bien interesante. Es súper corta, lo podemos ver encontrar en los evangelios. Nos habla de Juan el Bautista como alguien cuyo ministerio era preparar el camino para Jesús. Y desde ahí ya tenemos una idea interesante, ¿no? Y ahorita que hablas de nuestra generación, ¿no? Creo que somos de una generación en la que todos queremos ser como que los héroes, ¿no? Todos queremos ser el protagonista de nuestra historia. Y, y de alguna manera lo somos, ¿no? Somos protagonistas de nuestra propia historia, pero queremos ser como que los chidos, ¿no? El héroe que finalmente vence al dragón y rescata a la princesa del Cool. castillo. Y Juan el Bautista, cuando vemos en su historia, era una persona que lo describen los evangelistas y él se describía a sí mismo como alguien que venía a preparar el camino para Jesús. Cuando le preguntaban a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías que esperamos? Y tenía muchos seguidores. Él bien podría haber dicho, sí, sí soy, y tenía como el respaldo del mensaje, de su vida misma. Y Juan decía, no, yo no soy. Y nos recuerda qué importante es no solamente el saber a qué Dios te ha llamado, sino el saber a qué Dios no te ha llamado. Y obviamente cuando sabes una cosa, sabes la otra, ¿no? Cuando sabes a qué Dios te ha llamado, puedes saber a qué Dios no te ha llamado. Y eso lo vi hace poco en mi propia vida, cuando estaba enfrentando, estaba luchando todavía con muchas expectativas y, y, y se había convertido en una razón para estar estresado y estaba luchando con depresión y, y una de las cosas que Dios hizo para ayudarme a salir como de todo eso y a soltar muchas expectativas
platiqué con Mike, el pastor, el que era pastor antes en la iglesia. Tu mentor. Y mentor, Mike. Y platicando con él, él me ayudaba a ver la historia y me comentaba, me dice, mira, Néstor, tú tomaste la iglesia en ese tiempo y la iglesia tiene esta historia. Y a lo mejor tú estás tratando de continuar con algo, pero no, pero a lo mejor no tienes que hacerlo. A lo mejor Dios no quiere que tú seas las personas que estuvieron antes. Dios por algo te puso, ¿no? Y a lo mejor Dios, lo que Dios quiere hacer contigo es algo nuevo, es algo diferente. Y la manera en la que él me ayudaba como que a ver la historia completa y la manera en la que él, porque me conoce, ¿no? Porque ha estado mentoreando durante mucho tiempo y de alguna manera me ayudó a ver como mi historia a la luz de lo que Dios está haciendo y ha hecho y Como el trasfondo. como el trasfondo. Eso me ayudó mucho como, y yo sé que fue Dios diciéndome, yo no quiero que seas tal persona, yo quiero que seas tú, ¿no? Como yo te creé. Y, y a partir de ahí comencé a preguntar y comencé a orar y comencé a preguntarle a Dios, ok Dios, ayúdame a recordar de dónde me has llamado y hasta qué me has llamado. Y me puse a pensar en todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Porque no es como cuando Dios nos llama, no es como que Dios diga, ah, ok, todo lo que ha pasado contigo ya no tiene importancia. Es borrón y cuenta nueva. En alguna manera, no, positiva sí es, borrón y cuenta nueva, pero lo que me refiero es como, ok, todas tus experiencias, todo tu entrenamiento, todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido, todo lo que has disfrutado, no vale nada, voy a hacer algo diferente. No, es como que Dios, todo lo que pasaste lo voy a usar para formarte, ajá, y para seguirte formando en lo que yo quiero que tú seas. Y es parte de comprender tu llamado, es comprender cómo Dios te ha formado, ¿no? A través de cómo te ha formado, físicamente, las experiencias físicas, cómo te ha formado espiritualmente, cómo te ha formado mentalmente, las experiencias malas, las experiencias buenas, el, lo que aprendí, lo que hemos aprendido y las pasiones que tenemos en el sentido de qué es lo que mueve nuestro corazón, ¿no? Cuáles son las necesidades que mueven nuestro corazón. Y comencé a pensar en todo eso, comencé a pensar, ok, ¿cuál ha sido la historia que Dios ha estado escribiendo en mí? Y cómo esto me puede ayudar a identificar como que esa flecha, ¿no? Que va en esa dirección a mi llamado. Y eso me está ayudando mucho a como a quitarme las expectativas de, no, es que no soy esa persona y no puedo serlo. Y lo interesante es como, soy una persona introvertida, tú me conoces. Sí. Más que nadie, incluso con mi familia, ¿no? Es la segunda vez que entro a su cuerpo. Entonces, es bien interesante, pero con los introvertidos, no sé si a todos los introvertidos les pase, pero a mí me pasa. Como introvertido, las personas a lo mejor te ven que no hablas mucho, pero como introvertido, yo la verdad tengo envidia de la buena, como dicen, ¿no? No hay envidia. Tengo envidia de la buena de personas extrovertidas. Yo veía personas que hablaban con todas las personas y que ja, 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 y que a todos les caían bien, por así decirlo, ¿no? Y yo sentía envidia. O sea, yo sentía deseo de ser así, pero no puedo. O sea, no estoy programado no estoy cableado de esa manera. Entonces es comprender cómo soy, pero también, obviamente, tengo que forzarme un poco a salir de mi zona de confort y todo eso. A lo que voy es que sé que no puedo ser como otras personas. Puedo aprender de ellos. Y nunca tomo así como, ah, no es que así Dios me hizo. No, eso no es como. No, yo sé que en muchas ocasiones Dios nos guía a salir de nuestra zona de confort y a hacer cosas, tal vez para las que no estábamos cableados, pero es comprender y saber cuál es la dirección en la que Dios te está llevando, ¿no? No sé, tú has podido como identificar eso, cómo Dios te ha cableado. Ay, yo creo que me sigue cableando. Pero dando cablazo. Y eso es cierto, el cableado nunca termina, Dios sigue como transformándonos. Yo sinceramente, yo misma de mí he tenido, por eso no me extraña que yo me cree expectativas o que crea que tú, mi mamá, José, tienen expectativas sobre mí. Lejos de eso, por los deseos que tú percibes de otra gente, te adaptas y dices, quiero lograr tal para esto. Entonces, yo creo que también he batallado mucho para saber para qué estoy programada. He tenido mucho conflicto. Hablaba y escribía en redes también de esa dualidad, de siempre estarme preguntando
qué quiere Dios de mí? Lejos de las expectativas que tuviera mi mamá, que tuviera mi padrastro, que tuviera cualquier persona, el preguntarme siempre qué quiere Dios de mí, pero al mismo tiempo estar consciente de que no siempre estoy buscando como saber la respuesta, nomás como que, Mm. ¿no? Entonces también sé que en esa parte, por eso a lo mejor no he terminado de descubrir que Dios espera de mí, pero también como tú me lo dijiste hace tiempo, cuando estaba un poco mal, que me dijiste, a lo mejor Dios no espera nada de ti, pero también eso es un poco frustrante, porque yo pienso que espera algo de mí, yo siento, es como te dije, yo siempre he sentido desde chica como que algo voy a hacer en algún momento que diga yo, Ujú. wow, o que digan, wow, miren quién hizo esto, o sea, de quien menos Ajá. esperaba. No sé si porque siempre he sido, la hermana de Néstor, la hermana, tú siempre pues has sido líder, siempre has, líder de jóvenes, líder de alabanza, ahora pastor, entonces yo siempre, no me causó nunca como complejo de, ay, pues yo no hago nada, ¿no? Pero sí, digo yo sé que algo tengo que hacer, o sea, no creo que Dios me haya llamado para hacer nada, pues, no sé. Y yo antes creía, mi función es hacer fuerte a mi familia, y es Mm. hacer fuerte a mi mamá, y es hacer fuerte, pero y en esa me fui desgastando yo, y Mm. entonces yo digo, entonces por ahí tampoco iba. Entonces sí, no, en realidad no he descubierto qué Dios quiere de mí, pero sé que algo porque tantas cosas que me han pasado, tanto malas como buenas y que me siguen pasando, que sigo lidiando, que sigo procesando con tanta cosa, sé que para algo es y alguna función va a tener en algún momento. Eso creo y me gusta pensar que así es. No me quiero crear falsas expectativas porque a lo mejor al final de cuentas no hago nunca nada de lo Ujú. que yo pensé que iba a hacer y no quiero ser una persona frustrada porque tampoco sé que tampoco vine para eso. Ujú. Entonces yo creo que sí buscar, que muchas veces queremos, es como, no sé si tú me lo dijiste o lo vi o lo dijo alguien de una serie mundana o algo así, pero algo como de que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir, pues. Mm. Yo lo veo como algo así, o sea, sí quiero hacer, sí quiero, pero me cuesta mucho darle mi tiempo a Dios. Mm. Siento que, pues debería ser al revés, pues, darle todo mi tiempo y lo que me sobrara que fuera para mí, pero pienso que a veces también somos muy egoístas, incluso con nosotros mismos, pues. Ujú. Creo que para dar un poco de contexto en lo que, lo que decía Saraí, lo que decía Stephanie, cuando le decía, a lo mejor Dios no espera nada de ti, era en el contexto del amor de Dios. Porque a veces el otro extremo pudiera ser, quiero hacer algo porque entonces voy a sentirme amado por Dios. Y yo Ujú. le decía, no, a lo mejor Dios no espera nada de ti, Dios te ama así como estás ahorita, en tu debilidad, etcétera. Y entender que Pero, nunca voy a poder retribuir ujú. el amor, o sea, el amor de Dios porque es gracia. Y eso ya también lo entendí, porque yo siempre estaba como queriendo Mm. pagar, ese también era una expectativa. Decía yo, uy, si él dio mi vida por mí, si él dio a su hijo, perdón, por mí, si él nos bendice, si él nos da salud, si él yo también tengo que hacer algo, o sea, esa era mi manera de verlo, pues. Y también era algo que me generaba frustración, porque en realidad no sentía o no siento que esté haciendo algo para su gloria o para que más gente, Ujú. pues, voltee a verlo. Sí. Bueno, tratando como de aterrizar un poco todo esto, las cosas que a mí me han ayudado para encontrar eh, mi identidad en Jesús y liberarme de expectativas, como tú decías, Dios siempre nos está cableando. Dios nos está cableando hasta que, hasta que estemos cableados como Jesús, ¿no? Hasta ser transformados, hasta que seamos formados a la imagen de Jesús. Es un proceso que va a continuar. Y poco a poco vamos a ver así como que destellos de la tarea ya finalizada. Eh, algunas cosas que me han ayudado, como te platicaba ahorita, ¿no? Mi pastor Mike, que me ayudaba a darme cuenta de mi historia. Y yo creo que eh, algo que nos ayuda mucho es ser parte de una comunidad de seguidores de Jesús que tengan una perspectiva correcta de, del llamado o una perspectiva correcta de cómo Dios nos ha formado, ¿no?
y de cómo cada persona Dios la ha llamado de una manera especial y cómo cada persona es única y, y poder convivir y estar cerca de personas que puedan ayudarnos a ver nuestra historia, ¿no? A identificar ese cableado, ¿no? Y estar dispuesto a mostrar y a Exactamente. recibir. Es una cosa, ¿no? Ser parte de una comunidad que nos ayude a darnos cuenta de eso. Una comunidad donde no creamos falsas expectativas, sino una comunidad donde buscamos la imagen de Dios en cada persona y el diseño de Dios en cada persona. Y, y los invitamos a tener una relación personal con Jesús para que no sea solamente fuerza de voluntad, sino que sea... al final de cuentas, creo que encontrar nuestro llamado es Dios cableándonos. Ese proceso continuo. Estar en ese proceso continuo de que Dios trabajando en nosotros, ¿no? Estando en el taller del maestro. Es una cosa, ¿no? Una comunidad de personas que tengan una perspectiva correcta de, del diseño de Dios, ¿no? Otra cosa que nos decía un pastor, un amigo que decía, es más fácil, es más fácil girar el volante de un carro cuando el carro está en movimiento. Entonces es como una manera de decir, incluso cuando no sabemos qué hacer, sirvamos. Incluso aunque no sabemos cuál es específicamente lo que Dios nos ha llamado, comenzamos a servir. Y mientras estemos como avanzando, va a ser más fácil que Dios comience a dirigirnos hacia el lugar donde Él tiene para nosotros. Pero principalmente es como una relación personal con Jesús y es como estar alimentando, ¿no? Como esa relación personal. Y Él poco a poco va a ayudarnos a comprender nuestra historia, su historia realmente en nosotros y, y ir avanzando. Bueno, antes de terminar, ¿quisieras compartir algo más? No, pues simplemente como resumen, pienso que todo esto también puede, todo lo que se ha hablado en general, pienso que surge también vuelvo a tocar el tema porque con las personas, también te he comentado que muchas personas se me acercan y me cuentan sus problemas o me está pasando esto, me está pasando lo otro. No sé por qué, porque las personas que se me acercan no son cristianas, no. Pero yo pues siempre trato de dar un consejo pensando en qué haría yo, qué tipo de Jesús también quiero que conozcan esas personas. Pero a lo que voy a hablar de esas personas es decir, todas esas personas que se me han acercado, yo siento que incluso yo, incluso no sé si tú, pero es lo que yo percibo, como que todos queremos pertenecer, ser parte de algo, ser parte, a lo mejor si alguna persona no tuvo familia o no tuvo a su papá o tiene familia, pero su familia pues tiene ciertas conductas que a lo mejor no por ahí. Pienso que esa gente se siente muy sola. Incluso vuelvo a lo mismo de hace rato que decía de las redes y eso, que todo esto nos ha alejado mucho de las personas. Entonces, el contacto, el tener una plática frente a frente con alguien es muy diferente a estar en una computadora, a estar en un chat, a estar mensajeando. Entonces, pienso que toda la gente también tiene un poco eso de ese sentido de pertenecer, de querer pertenecer a algo y eso también genera expectativas, genera el querer a lo mejor agradar de una manera que no es correcta, a lo mejor querer hacer cosas que, como tú dices, para las que no estábamos diseñados y no vivir plenos, porque yo estoy segura que Dios quiere que vivamos plenos. Yo pienso que nosotros en el camino nos perdemos y nos reconectamos a lugares donde no vamos. Pienso que de ahí viene y surge la depresión, estar ansiosos, sentirte fracasado, sentirte triste, sentirte solo. Entonces también, como dices tú, el buscar una comunidad buena, una comunidad que sepas que te van a dar valores, porque pues buscarte una comunidad te la puedes encontrar donde sea y cualquier tipo, pero sí es importante el buscar uno mismo, pertenecer, pero pertenecer a algo que te va a retroalimentar, pues. No solamente pertenecer por pertenecer, porque puedes caer en lugares equivocados, parejas equivocadas, amistades equivocadas, en fin, personas. Exactamente. Pues muchas gracias por haber estado, por haber aceptado mi invitación después de varios meses que estuvimos poniéndonos de acuerdo. Sé que Dios va a bendecir a muchas personas a través de lo que pues, él ha estado haciendo en nosotros, ¿no? Y pues este es el comienzo. Pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
Si tienen alguna recomendación, algún tema que les gustaría escuchar, alguna persona a la que les gustaría que entreviste, pues pueden dejar sus comentarios. Vamos a estar, yo creo, subiendo este podcast a Spotify, a YouTube y a Facebook también. Pues Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Bye.